de Pablo a los hebreos. Y vamos a ver algo tremendo. Esta semana, viendo Enlace, no sé si algunos tienen la televisión cristiana Enlace, o CBN creo que le llaman, estaba viendo un predicador, un pastor joven, tiene entre los 35, 40 años. Y estaba hablando de qué tipo de mensaje. Dice que llevaba una iglesia que más o menos nunca sobrepasaba las 200 personas. Y ya llevaba un par de años así, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar? Porque cuando uno se presenta acá adelante, no es lo que uno va a decir, porque podemos tomar libros, podemos hacer algún tipo de predicación, podemos hablar de cómo de ser práctico para vivir, cómo convivir con la vecina, cómo convivir con la gente, cómo convivir con los hermanos. Pero si el Espíritu Santo de Dios te va indicando, mejor. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe la necesidad que tiene cada uno. ¿Amén? Amén. Y este hermano le preguntó al Señor y le dijo que los mensajes tienen que ser cristocéntricos. O sea, el centro de todo tiene que ser Cristo. Amén. Porque ¿quién es el que puede perdonar tus pecados? El que puede perdonar mis pecados. ¿Quién es el que conoce aún la intención de tu corazón si no es Cristo? Amén. Entonces necesitamos en esta mañana que el poder del Espíritu Santo toque nuestra vida y esta palabra que vamos a compartir sea revelada en nuestras vidas. Amén. Porque Dios es fiel y verdadero. Y él estaba hablando que en 3 años ahora tiene una congregación de 31.000 personas. Digo, tendríamos que agrandar un poco el local, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que Dios puede multiplicar y llenar este local? Amén. Amén. Claro. Alguien me dijo, ¿pero qué haces? Dice, si se te llena el local, pues hacemos 2 reuniones. Dice, y si se llena más, pues hacemos 3. ¿Cuántas horas tenemos? Paul Gong-Gi-Cho en Corea, David Paul Gong-Gi-Cho, la iglesia más grande del mundo, tenía más de 1 millón de creyentes en la iglesia. Comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 2 de la mañana. O sea, comienzan a las 5 y todo el día haciendo cultos y la gente llenando el edificio, porque no hay un lugar tan grande como para poner 1 millón de personas. A menos que sea como Jesús, ¿no? Al aire libre. Pero no es, yo siempre digo, no es éxito tener mucha gente, ¿sí? Sino tener a Jesucristo en el corazón. La gente tiene que tener una transformación. Y esto se nota en la vida de los creyentes. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Por tanto, dice el que escribe a los hebreos, que muchos debaten quién ha escrito a los hebreos. A ver, ¿lo tiene? Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Amén? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. ¿Amén? Amén. ¡Qué tremenda palabra! Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los que están alrededor nuestro? ¿Cómo? Los que ya se han ido antes de nosotros, Los profetas, los que predican la palabra, los apóstoles. Yo siempre cuando uno mira y dice, cuando lees, es fácil leer, decir, el apóstol Pablo decidió embarcarse a tal punto, ¿no? Y se le hundió el barco. Y cayeron a una isla. Y en esa isla los recibieron muy bien, prendieron fuego. Él juntaba leña y de pronto se le prende una víbora en la mano. Qué tremendo, eso es fácil de contar, fácil de leer. Pero imagínate tú las circunstancias de aquella gente en el momento en que a Pablo le sucede esto, no era fácil la situación. Aquí está hablando de cuántos testigos o cuántos han testificado de quién, de Jesucristo. Han dado testimonios de que en su vida habita Cristo. Y este trabajo de aquellos que han testificado, nosotros hoy somos testigos del amor de Cristo. Amén. Si en realidad hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Amén? Amén. Antes de continuar con el relato, vamos a ir a Juan. El Evangelio según San Juan. Capítulo 19. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Sí. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decía, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Fíjate qué tremenda situación. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dijeron y dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley que según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¡Qué tremenda situación! El Hijo de Dios. Ahí sí estaban reconociendo. Él dijo que era el Hijo de Dios. Pilato, que tenía autoridad para dejarlo ir o no, dijo, a ver, yo no le encuentro
que tenga algo, no ha cometido delito para que sea juzgado. Pero ya a él lo habían vestido como el rey de los judíos. Y los demás quisieron sacar esa inscripción. Y Pilato dijo, ya lo que escrito está. Rey de los judíos. Y nosotros decimos hoy que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se corona a un rey sobre aquí esta tierra, que en algunos lugares lo hemos visto, aún aquí en España tenemos rey, ¿no es cierto? Se le hace una fiesta, se le corona con tanta pompa, con tanto lujo, con tantos invitados que vienen de todas partes del mundo, le ponen corona de oro y hacen fiesta. A nuestro rey le pusieron una corona de espinas. A nuestro rey, cuando estaba siendo por ser coronados, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le pusieron un manto y le pusieron una corona de espinas. Ya comenzó el proceso de reconocimiento, porque su sangre es la que habla por nosotros. Su sangre es la que limpia nuestros pecados. En el proceso de esta coronación vamos a ver tres procesos importantes: la corona y el cartel, ¿verdad? Y el proceso. Aquí le traen la gente y le dan regalos. A nuestro rey le estaban dando bofetadas. A nuestro rey le estaban diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. A nuestro rey se burlaban de él y le escupían en su cara. A nuestro rey, aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, le estaban maltratando, le estaban azotando. Yo siempre digo que hay veces que el Señor en su palabra dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Pero hubo un hombre, Simón de Cirene, que tuvo que tomar la cruz de Cristo y llevarla por un tiempo. A este le obligaron a tomar la cruz. Jesús está hablando de la vida de los cristianos y de qué manera nosotros debemos vivir llevando la cruz de Cristo. La sangre preciosa de Cristo tiñó sus vestimentas. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado hoy, después de más de 2000 años. ¿Por qué? Porque esto es eterno. Porque su coronación fue para estar eternamente como rey. ¿Amén? Los reinos de la tierra, ¿cuánto duran? Lo que dura el rey. Si tú lees el Antiguo Testamento, hay algunos que reinaron 3 meses, otros 20 años, otros 8 meses, otros 1 año. Muchos han reinado, ¿cuándo? Mientras el rey esté vivo. Y nuestro rey, ¿por qué reina para siempre? Porque está vivo y vive para nosotros. Amén. Jesucristo es el Rey de Reyes y por la eternidad vamos a estar con Él. Amén. Volvemos otra vez a Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, ¿de qué? Del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Despojémonos del pecado, hermanos, y comencemos a caminar o a correr la carrera. Los jóvenes corren. Yo he visto varias maratones en este tiempo. ¿Y quiénes son los que llegan primero? Los jóvenes. Y hay algunos países que se destacan por tener hombres que corren más ligero que los otros. Los etíopes corren y corren. Los kenianos, los españoles también, pero llegan un poco lejos. Pero yo siempre digo, en esta carrera, ¿es de los ligeros o de los que perseveran? Persevera. Porque dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y yo realmente quiero ser salvo, quiero perseverar en la sana doctrina de la palabra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son aquellos que vienen a mi vida cada día. Y cuando he comenzado el culto he dicho, cuando Jesús dice, ¿quién es? Yo soy. Antes de prenderlo, vino la turba a buscarlo y preguntó él, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y cayeron en tierra. Él se podría haber estado divirtiendo un buen rato, ¿no? ¿Te imaginas? Lo ve que se paran. Yo soy. Y se caen otra vez. ¿Podría haberlo hecho? Es el Dios. Pero él se dejó prender como manso cordero. Fue al matadero. Moisés, cuando le pregunta a Dios en la zarza, cuando le llama a Dios, y le dice, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Dice, ¿cómo me van a creer? ¿Qué le digo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Si tú tomas estos dos versículos, te vas a dar cuenta que tanto Dios y Jesucristo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque siempre la gente está tratando de dividir. O solamente Dios, o solamente Cristo, o solamente el Espíritu Santo, pero no hay división en ellos. Y estos tres son uno, dice Juan 5. Primera de Juan 5. ¿No es cierto? Porque nosotros necesitamos tener la sana doctrina en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Jesús antes de ir dijo, es bueno que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad. Y cuando él dijo, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Amén? Tenemos que despojarnos del pecado. Tenemos que desechar el pecado. ¿Por qué dice despojar y desechar? Porque es una acción nuestra. ¿Sabes? Dios viene a Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta. Hizo omiso, no lo escuchó y fue y mató a su hermano Abel. Ya Dios le había avisado. Dios nos está avisando que el pecado está a la puerta, hermanos. Pero para eso nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y podamos resistir al pecado. ¿Amén? Amén. Considerad, dice, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Dónde fue el autor de la fe? Es en el principio. Y el consumador de la fe fue en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esteban iba a ser apedreado y dice que levantando los ojos vio hacia los cielos. ¿Y qué dijo? Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ángeles que suben y que bajan. ¿Qué produjo eso? ¿Qué produjo la revelación de Dios a los que estaban alrededor de él? Dice que rechinaron sus dientes y le apedrearon hasta que lo mataron. Ahora, ¿habéis sufrido sangre? ¿Habéis sufrido oprobios? Sí, algunos se burlan por nosotros porque somos evangélicos. ¿Cierto? Algún vecino no se quiere juntar más con nosotros. Porque cada vez que se junta, le hablamos de Cristo. Así me dijo un vecino. Pero con tu esposa no se puede hablar. Digo, ¿por qué? Porque siempre habla de Cristo. Muy bien. Ya cuando apenas nos casamos, yo venía de tener unos amigos bastante difícil de convivir con ellos siendo cristiano. Y uno de ellos dijo,
yo voy a hablar con tu amada, a ver qué me dice. Digo, tú habla. Y después de media hora hablando con ella, vino y me dijo, solamente habla de Jesucristo. Amén. Esos son pequeños oprobios, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos dice, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que despojar el pecado. La Biblia dice que el que robaba antes, ahora no robe más. Pero a veces nos viene la tentación. Testimonio de un hombre que durante 10 años pasaba por un negocio, él compraba cosas y ahí vendían aceitunas, olivas. Y él cada vez que pasaba por ahí, como había un fuentón grande, él agarraba 2 o 3 y se las comía. Y el que le vendía este producto nunca le cobró. Cuando él se convierte a Cristo, calculó más o menos lo que se había comprado, o sea, lo que se había comido, y vino un día y le dijo, mira, te vengo a pagar lo que por años te he comido. Claro, 3 prácticamente no es nada, o 2, pero si lo sumas, por tantos días, por tantos meses, por tantos años, era un buen dinero. Dice, ¿por qué has hecho esto hoy? Dice, porque Cristo me ha dicho que yo restaure lo que había hecho mal. Y sabes, el dependiente se convirtió al Señor. Por eso es que nosotros ahora somos los testigos de Cristo, que tenemos que continuar testificando del amor de Dios que sucede en nuestras vidas. Amén. Amén. Considerad aquel. ¿A quién vamos a considerar? A Jesucristo, que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Nos está enseñando la palabra a que debemos vivir una vida en santidad delante de la presencia del Señor. Amén. Pero esto no quiere decir que vamos a ser amargados. Porque a la verdad la disciplina nunca al principio nos da gozo, ¿o sí? Yo me acuerdo mi mamita, le digo mi mamita, porque era una gringuita italiana, le decimos gringo en Argentina, que era un poquito más alta que yo y un poquito más cuadrada que yo, y tenía unas manos así. Y cada vez que mi madre me asentaba una mano, yo volaba un medio metro. Al principio me dolía, pero después me daba cuenta que ella lo hacía por mí. Y si veneramos a aquellos que son nuestros padres terrenales, que por un tiempo nos disciplinan, ¿cuánto más tenemos que venerar o glorificar o exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si yo me considero su hijo, tengo que estar atento a todo aquello que Él tiene para conmigo. ¿Amén? Amén. La crucifixión de Cristo es lo máximo para un cristiano. Porque después de la crucifixión, después de la muerte, viene la resurrección. Si lo dejamos a Cristo muerto, no nos sirve la religión, ¿verdad? Pero si creemos que el autor de la fe, y Hebreos 11 dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Cristo dijo, voy a preparar lugar. ¿Para quién? ¿Para quién dijo Jesús que iba a preparar lugar? Para mí, yo para ustedes no sé, pero para mí sí. Hay que apropiarlo. ¿Para quién fue a preparar lugar el Señor? Para mí.
para estar con Él por la eternidad. Amén. ¿Y cómo será mi casa? ¿Cómo será el lugar que me ha preparado el Señor? Mira, Dios prepara el lugar para aquellos que son sus hijos. Amén. Pero nosotros nos tenemos que apropiar el derecho de ser sus hijos. Aleluya. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana en este lugar? Amén. Amén. Aleluya. Apropiese, porque si usted no es hijo, no va a entrar a las bodas. Sí que está siendo invitado a las bodas, pero hay uno que te va a ver cómo estás. Dice que el padre de familia invitó a las bodas y vio a uno que no estaba vestido de boda. ¿Cómo hay que vestirse para la boda? Elegantes, guapos, limpios. Con una túnica blanca, ¿sí o no? ¿Cómo será nuestra vestidura? Blanco. A ver los que conocen un poquito más de la Biblia. Blanco. Una mujer le diría, ¿todo de blanco o habría que ir de rosado? Blanquito. ¿Cómo será nuestra vestidura? Blanca, porque dice que si tus pecados fueren, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿De qué color les pone el? Rojos, morados, campesinos. ¿Tus pecados son rojos? Se va a hacer blancos colorados. Los dejará blancos. Yo ese era un tema, un problema que tenía. Porque digo, ¿cómo va a ser si la sangre es roja? ¿Cómo va a limpiar la sangre y va a dejar blanco? Dios hace cosas sobrenaturales. Si Él dijo que lo va a dejar blanco, lo va a dejar blanco. Ahora, ¿cómo va a limpiar tus pecados negros con la sangre roja y va a quedar tus vestiduras blancas? Porque Dios lo hace. ¿Amén? Por aquellos que le creen. Por aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Amén? Podemos hablar de los testigos. Porque hay una lista, acá abajo más grande, sigue leyendo y vas a encontrar una lista de profetas, de maestros, ¿no es cierto? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Verso 21. Vamos a leer desde el 19. 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros y los de los egipcios, porque que tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada? En Cristo. Está hablando de Cristo y está hablando de Moisés. Pareciera un poco contradictorio, pero no lo es así. Porque el que mira por fe está mirando a Cristo. El que mira con los ojos de los hombres no puede ver a Cristo. Por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que
para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Había que tener fe para pasar por allí, ¿o no? Amén. Pero claro, nosotros leemos el relato, ya pasó ese momento. Ahora, yo digo, hoy día, por la fe, tienes que aprender, o tenemos que aprender a vivir. Amén. ¿Cómo pareció todos los... Uno cuando pasa la situación le dice, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo llegas a fin de mes? Ha desayunado esta mañana. Uno más, otro menos, ¿no? Pero en estos días has comido. Amén. Claro, ¿no? El otro día le hicieron una pregunta a uno, dice. Te pusieron 3 puertas, dice, ¿por qué puerta entrarías? Dice, en una puerta hay unos maleantes que te van a acribillar a balazos. En otra puerta hay un león que hace 4 meses que no come. Y en otra puerta hay un incendio voraz. ¿Por dónde vas a, cuál de las puertas vas a elegir? Alguno dijo, bueno, por el incendio, que puede ser, no, te devora. Si pones a pensar, por la puerta donde estaba el león, ¿cuántos meses puede durar un león sin comer? 4 meses, ¿no? Ya se ha muerto. O sea, ¿por dónde tienes que entrar para llegar al cielo? Hay una sola puerta. ¿Quién dijo que era la puerta? Jesús. Dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, tendrá vida eterna. Amén. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto es tremendo, aún viendo la película. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y cuando nos paramos un poco ahí, decimos, ¿cómo se cayeron los muros? ¿Solamente por un grito? ¿Solamente por sonar las trompetas? Y qué tremendo, la ramera tenía su casa en el muro. ¿Y cómo ese trozo no se cayó? Porque Dios dijo que no lo iba a caer. Por la fe, Rahab, la ramera, vino a ser pariente del ungido de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo es? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque en tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Y esto lo tenemos escrito por la fe. ¿Cómo debes vivir tú y cómo debo vivir yo cada día? Sino vivir por fe. Su promesa fue, así como me veis ir, así volveré. ¿Y cómo va a volver el Señor? Dígalo, dígalo. Dígalo con ganas. ¿Cómo va a volver el Señor? Una perdiza con tu iglesia, ¿sí? ¿En una nube? Una nube feliz a recoger tu iglesia. No estoy hablando del arrebatamiento. Estoy hablando de cómo va a volver. Porque el arrebatamiento ni te vas a enterar. Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y vas a estar con el Señor. Pero, ¿cómo va a volver después? Una nube. ¿Y por qué dice todo ojo le verá? Será un acontecimiento sobrenatural. Sobrenatural. Y cuando tú estás viendo ahora la tecnología que hay, tú dices, verdad, todo ojo le verá. Porque será una cosa tremenda. Ahora, ¿dónde estaremos nosotros? Con Él. Porque antes de la venida de Cristo será el arrebatamiento. ¿Y vendrá a arrebatar a quién? A su pueblo, a su iglesia. A sus hijos, hermanos. Cristo viene a arrebatar a sus hijos. El Espíritu viene a buscar el Espíritu.
El Espíritu de Dios que mora en su vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en mi vida, se irá con él. Por eso dice que aquí los que se queden serán lloro y el crujir de dientes, porque el Espíritu Santo de Dios saldrá. Y ahí seguirá la gran tribulación. Es tremendo, esto no podemos meter en Apocalipsis, le podemos dar un par de vueltas, ¿no? Algunos creen que antes, otros después, que va a haber 7 años. Y no sé. Yo lo único que sé es que Cristo viene por mí. Amén. Amén. Y por mí. Y hay 2, 3. ¿Por quién viene? Yo sé que Cristo viene por mí. Amén. 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 Esto es lo que usted se tiene que apropiar. El que esté Cristo sigue por ti, Pepe. murió por mí. Amén. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Señor. Cristo me dice, despójate de los pecados, busca la santidad, toma tu cruz y sígueme. Amén, Señor. Y Cristo ha ido a preparar un lugar para mí. Amén. Algunos se están animando. Cristo va a venir a buscarme. Amén. Amén. Gracias a Dios que no podemos ir con el Señor. Aleluya. Amén. Cristo vive, hermanos. Amén. Él es poderoso para que nosotros podamos vivir por fe. Amén. 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 Y la fe viene Por el oír. por el oír y el oír de su palabra. Amén. No de cualquier modo, por el oír y el oír de su palabra. Yo creo que cuando le dieron la última vuelta a Jericó y dijeron, ahora pueden gritar, y cuando gritaron, se cayeron los muros. Ahora, yo siempre digo, ¿dónde está el milagro? ¿En que se cayeron los muros? ¿O que las otras vueltas que dieron, la gente iba calladita? Ese también es un milagro, ¿o no? Amén. ¿Usted ha visto donde hay mucha gente? Y el silencio. Muchas veces hacen un minuto de silencio porque se ha muerto alguien. En un estadio de fútbol ahí se siente todo que hay un silencio y resulta que tú miras la grada y están algunos. Están hablando. Dice que no habló nadie hasta el momento en que le dijeron que tenían que gritar. Los milagros son sobrenaturales. Y usted y yo somos sobrenaturales. Amén. Yo me estoy preparando para vivir en el cielo. Amén. Amén. Hay algunos que se están preparando y ahora han hecho un casting y han quedado unos 100, creo, para que van a irse a Marte. Digo yo, qué fácil. Porque ellos se tienen que preparar, no sé cuántos años, van a ir mandando. Y es todo un proyecto, pero lo nuestro es realidad. Amén. Nos vamos con el Señor, todos sus hijos. Aleluya. Entonces yo me voy con Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir, gracias Señor. Gracias.